Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Nuevamente quiero enviarles un saludo muy especial a los católicos que me pueden estar viendo y escuchando. Y también a mis hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Los cristianos, a los que los católicos llaman protestantes. Vamos a tocar un tema en cuanto a la supremacía o el primado de Pedro. Este mensaje lo titulo Derribando la supremacía de Pedro o derribando la primacía de Pedro. Este mensaje es muy distinto, con otro enfoque muy distinto de la manera de derribar el argumento de que Pedro es la piedra, la base, que él es el líder de la iglesia. Pero déjenme también afirmar algo. Pedro es el líder de la iglesia católica. Pedro es la base de la iglesia católica. Ahí el católico está en lo correcto. ¿Sí? El cristiano tiene su base en Jesucristo. Su cimiento es Jesucristo. La piedra, la verdadera piedra angular es Jesucristo, no Pedro. Así que si usted, amigo católico, tiene a Pedro como cimiento, como base, como fundamento de la iglesia, entonces imagínese, su fundamento es muy débil. Mas nosotros tenemos un fundamento mucho más fuerte que es Dios mismo. No voy a tocar temas como si a Pedro se le cambió el nombre, que en la Biblia vemos como Pedro tomó el liderazgo, empezó a hacer esto, empezó a hacer el otro. Bueno, para empezar, un líder toma decisiones. Un líder, ¿verdad? Por ejemplo, el dueño de una empresa dicta las normas, ¿sí? Dicta lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en su compañía, en su empresa, en su organización, ¿sí? Vamos a dejar eso bien claro y vamos a ver qué tanto Pedro dejó establecido el orden de la iglesia, ¿sí? Amigo católico, recuerde que yo no le odio. Toda mi familia es católica. Yo crecí en un hogar católico y conozco las costumbres, conozco los sacramentos, conozco las liturgias. Así que no, cosas que yo diga y cite en este video no son mentiras, son cosas conocidas y son cosas que se practican dentro de la iglesia católica. Así que no me quiera desmentir en algo que yo voy a decir, porque es la verdad de lo que se practica en la iglesia católica. No que sea una verdad categórica o que sea una verdad bíblica o que sea una verdad que Dios aprueba, avala, sostiene. ¿Correcto? Ahora, vamos a leer el texto base en el cual dice la Iglesia Católica que Pedro es la persona que se le encargó las llaves, la persona que se le encargó ser la base de la iglesia. Y eso está en Mateo 16. Recuerde que leo la Biblia Católica, la versión latinoamericana. ¿Sí? Entonces yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 18 en adelante, donde le dice Jesús a Pedro,
Así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Aquí dice entre paréntesis. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte, aquí dice entre paréntesis, del Hades, jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Vamos a empezar con algo que se llama lógica. ¿Sí? ¿Usted realmente cree que Pedro, a usted amigo católico le hablo, usted cree que Pedro va a esperar por usted en el cielo con las llaves a que le dé entrada al reino celestial? Piensa en eso. ¿Realmente usted lo cree? Oh, Juanito, te estaba yo esperando. Mira, aquí tengo las llaves. Voy a abrir las puertas para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Eres bienvenido. ¿Realmente usted cree eso? ¿Verdad? Aquí inventamos el nombre de Juanito. Ponga ahí usted su nombre, ¿verdad? Póngase a Aniceto. Póngase a... no sé qué otro nombre. Pero póngase de ejemplo, ¿sí? Que Pedro le está esperando con las llaves para abrir las puertas de los cielos. Bueno, ahora ya que se puso de ejemplo en que llega usted al cielo y lo está esperando Pedro con las llaves, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Usted cree que va a llegar así simplemente a las puertas de los cielos para que Pedro le abra las puertas? O sea, lo que pregunto es, ¿cómo usted va a saber el camino para llegar al cielo? ¿María lo va a llevar? Ok. Si al cielo van a entrar solamente los que fueron, vamos a decirlo ahí, asignados, ¿verdad? Digamos que María les da el VIP, ¿verdad? Que ella lo saca del purgatorio y lo lleva al cielo. Y Pedro está ahí en las puertas del reino de los cielos con las llaves para darle entrada. Si en el cielo nada más entran las personas que son salvas, las personas que no son salvas, ¿cómo van a llegar al cielo? O sea, ¿para qué poner puertas con llave si la persona mala no va a llegar allá arriba? No va a llegar de ilegal, ¿verdad? No le va a decir a algún angelito por ahí, mira, yo aquí debajo de la mesa te doy unos cuantos dólares. Bueno, ahí creo que los dólares no van a servir. Yo aquí tengo unos cuantos lingotes de oro o de plata, llévame. ¿Sí? Tocas la puerta del reino de los cielos, y en lo que Pedro sale ahí a investigar a ver quién es, me meto. ¿Sí? O sea, si al cielo solamente llegan las personas que son salvas, ¿sí? Ya no voy a decir que son buenas, porque tan solo ustedes piensan que con ser católicos ya son salvos. Tan solo con pensar que María los va a sacar del purgatorio, ya son salvos. Entonces, no importando si son buenos o son malos, simplemente con que sean católicos y marianos, ya son salvos, sin importar si son buenos o malos. ¿Ok? Vamos a hablar de los que no son salvos. ¿Cómo va a llegar una persona que no es salva al cielo? ¿Sí? Suena medio... no sé cómo lo tome. No me estoy burlando de usted y de su creencia. Me estoy burlando de la situación que no tiene lógica. ¿Sí? Imagínese, si usted no puede llegar a la luna, ¿usted cómo cree que va a llegar al cielo? ¿Sí? Entonces, ¿será que Pedro va a revisar el libro de la vida? ¿Sí? Dice, a ver, déjame ver si está aquí tu nombre. A ver, Margarito Flores.
Margarito Flores. Oh, sí, sí, aquí está. Déjame abrirte la puerta. Espérame. Y saca un montón de llaves, ¿verdad? Oh, pero mira, tú vas a entrar en la puerta 3333. Esa es la que te toca entrar ahí. Ahorita te abro. Mira, aquí déjame encontrar la llave. ¿Sí? No, así no funcionan las cosas. Yo no sé de qué manera creen ustedes que Pedro tiene llaves literales. Y también como Pedro es la piedra, la base, el fundamento, el cimiento de la Iglesia Católica. Entonces, creo que esa parte ya se ha hablado mucho y se les ha dicho que para empezar, Pedro no es un nombre. Pedro viene de la palabra piedra y piedra es un objeto, no es un nombre. Si Jesús le puso a Pedro piedra, fue por darle una distinción de los demás. Eso significa que es un sobrenombre, un apodo, un alias. Aunque no les guste. Pero bueno, no voy a entrar yo en detalle de eso. Yo no voy a entrar en detalle de que a Pedro se le cambió el nombre, que Pedro tomó las riendas de la iglesia, que él dirigió el concilio, que no, nada de esas cosas. Yo no lo voy a refutar. Si usted quiere creer eso, créalo. Pero tome en cuenta lo que yo decía en un principio. El líder es el que pone las reglas. El líder es el que toma las riendas y dice qué se hace y qué no se hace. ¿Sí? Ahora, vamos a leer otra vez, para ver a qué se refiere Jesús con las llaves. ¿Sí? Entonces estamos leyendo aquí en Mateo 16, del 18 en adelante. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Eso así está escrito en esta versión latinoamericana. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte, o sea, del Hades, aquí dice así, jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Critique lo que yo le estoy diciendo. Bueno, entonces, ¿a qué se refería a las llaves? Pedro no va a estar esperándome con las llaves para abrirme la puerta. Porque pues si en el cielo no entran los impíos, no entran los traidores, no entran los desechados, ¿verdad? Si no entran ellos, entonces ¿para qué hay puertas y para qué les van a echar llave? ¿A qué llave se refería? Mire, hay que entender algo bien importante, que Jesús siempre llegó a hablar con metáforas, ¿sí? Y tal vez de alguna u otra manera los discípulos como judíos entendían la manera de hablar de Jesús. Y para que usted pueda entender realmente a qué se refería las llaves, porque las llaves tienen que abrir algo, ¿correcto? Las llaves tienen que abrir una puerta, ¿sí? Porque aquí dice que son las llaves. Vamos a leerlo otra vez, remarcando aquí. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, si va a abrir el reino de los cielos, tiene que haber una puerta. Pero, volvemos a eso. Pero si no pueden llegar las personas que no son salvas al cielo, ¿cómo es que hay puertas? ¿Para qué hay puertas? Aquí en Salt Lake City, donde yo vivo, aquí en el estado de Utah, hay lugares donde la gente duerme con la puerta abierta. De hecho, no les voy a decir porque si no, no sé que vaya a haber algún ladrón y se vaya por allá a ver. Pero la gente duerme con las puertas abiertas, los carros con las ventanillas de las portezuelas abajo, ¿sí? He visto dinero tirado ahí en la banquetita que da a la puerta de la casa. He visto juguetes muy caros y nadie se los lleva. Ellos no necesitan cerrar sus puertas. ¿Saben por qué? Porque ahí en esa área no hay ladrones.
¿sí? Desafortunadamente, pues los ladrones y lo peor de la sociedad está compuesta especialmente por hispanos, y la mayoría de ellos mexicanos. Y bueno, qué triste, ¿no? Que sean nuestra raza la que esté dando mal ejemplo. Pero bueno, es otro tema. Y aquí en el área donde yo vivo, pues la gente es mixta. La mayoría somos hispanos de origen mexicano. Pero la gente que vive aquí alrededor es muy diferente a esa zona donde yo les digo que, que los hispanos son muy, muy mal ejemplo. Bueno, entonces ellos no necesitan, esa gente, cerrar sus puertas porque nadie les roba. Ellos viven en paz, viven confiados. Es más, viven confiados. Cosa que en otros lugares de la ciudad no se puede. Así es el cielo. En el cielo hay seguridad y confianza. ¿Sí? El cielo no necesita puertas. ¿Por qué? Porque no entra el ladrón, no entra el fornicario, no entra el idólatra, no entra el asesino, ¿sí? El traidor, no entra el violador, ¿verdad? No entra nada de eso ahí en el cielo. No, el cielo no necesita puertas. Y si no tiene puertas, obviamente que tampoco va a necesitar llaves. ¿Correcto? Pero ahora, ¿por qué le dijo Jesús, Pedro, mira, vamos a tomarlo así literal? Aquí están las llaves del reino de los cielos. Si le dio las llaves, entonces significa que debe haber una puerta. Pero ¿dónde está esa puerta? Si no está en los cielos, porque la gente que está allá está viviendo confiada y en paz, ¿sí? No necesitan puertas. Entonces, ¿dónde está la puerta? La respuesta está aquí mismo en el libro del Evangelio según San Mateo 23. San Mateo 23, del versículo, vamos a ver, el 18. Del el 13, vamos a leer nada más el 13. Aunque siempre es bueno leer todo el capítulo, para que sepan de qué está hablando aquí Jesús. Pero vamos a estar enfocándonos en este versículo porque es clave. Entonces recuerde, amigo católico, amigo cristiano, nunca se basa una enseñanza de un versículo. ¿Sí? Nunca. Hay que leer antes y hay que leer después. En la cita de Mateo 16, del capítulo 16, 18 y 19, tiene que leer antes para que sepa de qué está hablando Jesús. ¿Sí? Tiene que leer antes de ese versículo y después de ese versículo. Si es necesario que lea todo el capítulo, lea todo el capítulo para que sepa enteramente de qué está hablando Jesús. Igualmente aquí en este texto de Mateo 23, no nada más lea ese versículo que le estoy diciendo. Puede leer todo el capítulo para que sepa de qué está hablando. Pero ahora vamos a hablar acá de los amigos fariseos. Jesús les dice, por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. ¡Wow! ¿Cómo? Pues no se supone que el que va a dejar entrar al reino de los cielos es Pedro. No se supone que Jesús va a dejar a Pedro entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es que los fariseos y los intérpretes de la ley, en otras versiones dice ahí que son sí, como dice aquí, los maestros de la ley,
en otros dice que son intérpretes y en otros dice que son escribas. ¿Sí? Bueno, son los mismos. Esta gente estudiaba mucho las escrituras para poder dar la interpretación. ¿Sí? Entonces aquí dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano y cuando se han convertido lo transforman en un hijo del demonio mucho peor que ustedes. Ahora, lo importante de aquí es que dice ahí, ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. Ah, cierran el reino de los cielos. ¿Cómo es posible eso? Si cierran ellos el reino de los cielos, significa que también tienen llaves. ¿Suena confuso? No, déjenme explicarle una cosa. Vamos a descubrir dónde están las puertas primero, porque para que usted pueda utilizar unas llaves, tiene que saber dónde están las puertas, ¿correcto? Y ya una vez que usted tiene las puertas, se procede a cerrar con llave o abrir si es que está cerrada, ¿correcto? Ahora, ¿dónde están las puertas? Si los maestros de la ley y los fariseos las estaban cerrando, ¿acaso estará hablando de un portal espiritual? ¿De un portal que, que cruza los cielos y uno puede llegar ahí al cielo? ¿De qué cree que esté hablando? ¿Está hablando en un sentido espiritual? No, es un sentido metafórico. De la misma manera en que Jesús le dijo a Pedro, aquí están las llaves. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué son las llaves. Recuerde, lo primero que dice ahí Jesús, maestros de la ley. ¿Qué hacían los maestros de la ley? Hay que recordar que vamos a ponerles los sinónimos que en otras versiones se le da. Son maestros de la ley, son intérpretes de la ley y son los doctores de la ley y son los escribas. ¿Correcto? ¿Sí? Maestros de la ley, doctores de la ley, escribas e intérpretes de la ley. ¿Cuál era la ley? Las escrituras. Ahora, ¿quiénes eran los encargados de dar ordenanzas de acuerdo a las escrituras? ¿No eran los fariseos? Sí. Ok, ahora vamos a ver dónde estaban las puertas. Dice ahí que ustedes no dejan entrar a los que se acercan, a los que querrían hacerlo. No entran ustedes y no dejan entrar a los que querrían hacerlo, dijo Jesús. ¿Correcto? Entonces ellos ya estaban a las puertas. ¿Pero qué pasó? Que ellos no entraban y tampoco dejaban entrar a los que se acercaban, a los que querrían hacerlo. ¿Dónde el pueblo recibía la enseñanza de las escrituras? ¿No eran las sinagogas? La sinagoga es el templo, ¿sí? Ahora no se les llama templo porque se les consideraba templo a las cosas mayores, por ejemplo al templo de Salomón, al templo de Herodes que fue reconstruido, ¿verdad? Porque el templo de Salomón fue reconstruido por Herodes y se le llamó el templo de Herodes. Bueno, entonces, pero no nada más estaba el templo de Herodes, el templo de Salomón reconstruido, sino que estaban las sinagogas. Las sinagogas representan la construcción, ¿sí? Hoy lo que podemos decir que es la iglesia, aunque la iglesia somos nosotros. Físicamente, el cuerpo de cada uno de nosotros forma la iglesia, porque iglesia significa asamblea, significa reunión, significa congregación. Eso significa la palabra iglesia. Entonces, el lugar donde se reúne la iglesia es el edificio al cual lo identificamos como la puerta del reino de los cielos. Ahora, ¿de qué manera la puerta va a ser abierta? Recuerde que se necesitan ¿qué? Las llaves. ¿A qué llaves se refería Jesús? ¿Sí? Volvamos.
¿Qué hacían los intérpretes de la ley? Leer las escrituras. Los maestros de la ley, leer las escrituras. ¿Sí? ¿Qué hacían los doctos? Leer las escrituras. Las llaves son las escrituras. ¿Sí? Los fariseos, los doctos de la ley, los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, los escribas, eran los que tenían encargado de poder abrir la puerta del reino de los cielos. Pero ¿qué hacían? Que no usaban las llaves. ¿Sí? No las estaban usando correctamente. ¿Sí? Entonces, si ellos no entraban, tampoco iban a dejar entrar a los demás. Por eso es que dice aquí, fíjese bien, era muy duro y muy feo, pero así es. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar a un pagano, y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio mucho peor que ustedes. Es lo que está haciendo la Iglesia Católica. ¿Sí? Una vez que consigue que alguien se convierta al catolicismo, se hace peor que el que lo convierte. Ahora, recuerde, yo viví en un mundo lleno de católicos. Y el católico se distingue por pachangas, bebidas, ¿sí? Fornicación, adulterio, pleitos, iras, contiendas. Entonces no me diga eso, porque no me diga que no, porque imagínese, más de 100 personas que yo conociera y que ninguna no se enredara en todo eso. ¿Sí? Entonces, ya no voy a platicar qué más se ven, qué más se ven en ese medio. Pero si usted es católico, usted debe de saber que esas cosas se mueven dentro de la sociedad, dentro de la comunidad católica. Entonces, se vuelven peor. La iglesia, yo nunca recuerdo en el tiempo que fui a oír sermones, nunca oí que el sacerdote estuviera hablando sobre la fornicación, el adulterio, ¿sí? Sobre la traición, ¿sí? La infidelidad. Con que la gente esté yendo a la iglesia a cumplir más que todo, ya es suficiente. Lo demás sale sobrando. Ahora yo creo que ya están hablando un poquito más de eso, pero bueno, ¿qué pasó con la idolatría? Se aferran más a la idolatría, se toman versículos bíblicos, ¿sí? Defendiendo la capa y espada, pero sigue siendo lo mismo, no cambia. Ahora, ya, hasta ahí voy a terminar. Las llaves son las escrituras, la Santa Biblia. Las puertas son las sinagogas, los templos, ¿verdad? La iglesia donde la gente se va a ir a reunir. Esas son las puertas. ¿Sí? Las puertas están aquí arriba. Aquí abajo es donde se mueve la maldad y se mueve la bondad. Aquí abajo se mueven las fuerzas del bien y del mal. ¿Sí? Las fuerzas del infierno y las fuerzas de los cielos se están moviendo aquí dentro de nuestro mundo físico. Es aquí donde se tiene que abrir la puerta. ¿Por qué? Porque hay gente que está huyendo del pecado. Y va y entonces, imagínense, yo lo digo en mi caso. Yo estuve huyendo de problemas espirituales. Yo me poseía. Y cuántas veces me llevó mi abuela con el sacerdote. Fueron varios, ¿verdad? Y no fue peor, en vez de que yo fuera liberado, fue peor. Entonces fuimos a refugiarnos supuestamente a la casa del Señor y resulta que no. Yo pensé que me estaba volviendo loco y yo pensé en el suicidio, ¿sí? Entonces yo voy a la puerta del cielo, a la puerta que me puede llevar al cielo, y el ingrato me la cierra.
me la cierran, le puso a mi abuelita penitencias, ¿verdad? No sé cuántos Padres Nuestros, cuántos Ave Marías. Yo veía a mi abuela ahí con el rosario y que bolita por bolita haciendo no sé qué tantas cosas. Y nada, nada. Hay otros que van huyendo de otras cosas, ¿verdad? No solamente de problemas espirituales, problemas con la carne, ¿sí? Mujeres que van huyendo de la infidelidad y luego llegan con un sacerdote que, ay, sucio, ¿sí? ¿O qué tal de los niños que salen huyendo de los abusos sexuales y llegan a caer en manos de un sacerdote pederasta? Usted verá que yo estoy criticando, pero es la realidad. No, claro que sí, también hay pastores que han hecho eso, pero ¿sabe qué? Bueno, al menos en México, los han metido en la cárcel. Y qué bueno, para que aprendan a no jugar con las cosas de Dios. Pero ¿saben qué? Ya están pagando. Pero al sacerdote, ¿qué le hacen? Solamente lo mueven de parroquia o de pueblo o de estado y sigue cometiendo sus mismas cochinadas. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos no, aquí en Estados Unidos se van derechito a la cárcel. Ya sea pastor, ya sea sacerdote, sea quien sea, aquí son parejos. ¿Sí? Aquí no hay privilegios para nadie. El gobierno protege mucho al clero en México y en Latinoamérica porque hay muchos intereses de por medio. Pero bueno, eso es otro tema que no, a mí no me interesa. Pero lo que yo le estoy diciendo es una realidad que usted no tiene que aceptarla, porque es una realidad. Y así, aunque le duela, es verdad. Entonces, ¿de qué manera un sacerdote va a garantizar que está abriendo las puertas correctamente si además tampoco está usando esto? Como últimamente lo que están haciendo, están torciendo las escrituras. Tanto católico que les está creyendo. Pero sigamos. ¿Por qué digo y afirmo que son las escrituras las llaves? Es muy sencillo y lo acabo de decir en esta lectura. Los fariseos y los maestros de la ley no estaban dejando entrar al reino de los cielos a todos aquellos que iban. Y ya descubrimos que la puerta es el templo, la sinagoga, ¿verdad? La iglesia. Y las llaves son las escrituras. Si usted cree que yo miento, usted tiene la manera de refutar lo que yo estoy diciendo, tiene que ser de la manera bíblica. ¿Sí? Entonces no le voy repito, no le voy a decir, no, que Pedro significa piedra, que a lo que se refería Jesús era a sí mismo, porque Él es la roca, que Él es la piedra angular y todo ese tipo de... Ya se les ha dicho mucho eso y ustedes no lo quieren entender, bueno, allá ustedes. Yo me voy por otro lado, ¿correcto? Ahora, a esas llaves se refiere, porque créame que Pedro no le va a estar esperando allá arriba. Pásale, Juanito, a ver, déjame encontrar la llave de la puerta 1333 para que tú puedas pasar, porque esa es la puerta que te corresponde. ¿Sí? Si tienes muchas llaves, quiere decir entonces que hay muchas puertas. Cheque, hay muchas puertas. ¿Sí? Quiere decir que hay muchos templos, hay muchas sinagogas, hay muchas iglesias, como dicen ustedes, ¿verdad? Iglesias protestantes e iglesias cristianas e iglesias católicas, iglesias pentecostales, iglesias mormonas, iglesias. Hay muchas iglesias, hay muchas puertas, pero ¿cuántos están usando las llaves para dejar entrar? Muy pocas. ¿Sí? Ahora, Pedro no fue el único que recibió las llaves. ¿Sí? Podemos decir que los evangelios son las escrituras también. Los evangelios son las llaves. Y recuerden lo que dijo Jesús a sus discípulos. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. En otras versiones dice, vayan y prediquen las buenas nuevas a todo ser.
Y aquel que creyere, y ese que creyera, va a ser salvo, y el que no, ya será condenado. ¿Correcto? Entonces, no nada más a Pedro le confió Jesús las llaves, se las confió a los demás discípulos, a los demás apóstoles. Vayan, tomen las llaves y prediquen las buenas nuevas. Entonces, no piensen que fue Pedro el que recibió las llaves. Ahora, ¿por qué Jesús fue nada más con Pedro? Pedro, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Como yo lo estoy interpretando. Piense usted que no es lo correcto, pero vamos a tomarlo así, como si de verdad fuera así. ¿Correcto? Ok. Entonces, veamos qué le dice Pedro, qué le dice Jesús a Pedro. Pedro, mira, aquí te dejo las llaves, ¿sí? Aquí te dejo las escrituras para que tú entres a las puertas y las abras con las escrituras. ¿Correcto? ¿Por qué Jesús fue explícito con Pedro de esa manera? Hay que recordar que Pedro era impedrecible. ¿Sí? Pedro era impedrecible. No se podía predecir la conducta de Pedro. Pedro era impetuoso. Vamos a recordarlo. Recuerde que Jesús dijo, bueno, pues el Hijo del Hombre va a morir en manos de los pecadores y va a ser crucificado y bla, bla, bla. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, no, que no te suceda tal cosa. Pedro, no sabes lo que estás diciendo. Señor, yo por ti daría mi vida. Yo voy contigo a la muerte. Eso fue lo que dijo Pedro. Dijo, ay, Pedrito, le dice Jesús, Pedrito. No. Sí, Señor, yo me enfrento a todos. Yo no le tengo miedo a nada. Yo soy muy sácale punta. Así que mira, yo, como el jalapeño, gordito pero picoso. Pedro, mira, no me vas a negar una, sino me vas a negar dos. Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Sí? Pedro no era predecible. Entonces, Pedro no se podía saber qué es esperarse de él, pero Jesús ya lo conocía. Y le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, Pedro. No, Señor, que mira, no. Pedro, yo sé lo que te digo, tranquilo. ¿Sí? Pedro era impetuoso y no se sabía qué iba a pasar con él. Pero Jesús sí sabía qué iba a pasar. Entonces le está diciendo, mira Pedro, por cualquier cosa, por cualquier error que tú cometas sobre esto, recuerda que tienes que usarlas correctamente para poder abrir las puertas de los cielos. Si no, tú no vas a poder abrir las puertas. Por eso le dice, mira, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Aquí está hablando de la facultad de juzgar. Y no nada más la recibió, les digo, no nada más la recibió Pedro, la recibió ¿quién? Los demás discípulos. ¿Sí? Algunos dicen que las llaves representan autoridad. En parte sí. Porque si usted vive de acuerdo a esto, usted tiene autoridad para poder corregir a otros. De acuerdo a la palabra, no de acuerdo a su criterio. ¿Sí? Entonces, le dice Jesús a Pedro, en caso de que cometas el error, ¿verdad? Acuérdate que tienes que usar correctamente las escrituras. Y hay que recordar que Pedro cometió el error. ¿Cómo? ¿El líder de la iglesia? Sí. El que ustedes dicen que nunca tuvo error, ¿verdad? Como el Papa, dicen que el Papa es infalible, que todo lo que dice el Papa está correcto. No sé si vieron ese video que difundió, ¿quién lo difundió? Escapa por tu vida, me parece, donde hay dos católicos en una radio discutiendo sobre el Papa
Juan Pablo II y el actual Papa, y los dos sacando trapitos sucios de cada Papa, supuestamente, y uno criticando al otro. Se supone que el Papa es infalible, entonces ¿cómo es que sacan errores, sacan fallas tan grandes del uno y del otro? ¿Sí? ¿No que se supone que el Papa es infalible? ¿Se supone que el Papa es el sucesor de Pedro? Y bueno, pues Pedro cometió un error. El error por lo cual cayó, que Jesús le dijo que no cayera. ¿No me cree? Ok, abra su Biblia en Gálatas. Gálatas 2. Va a ver cómo cayó Pedro. Cayó y cayó bien duro. Que Pablo lo tuvo que reprender. Ahora, yo le hago una pregunta. Si usted tiene un jefe en una compañía, ¿verdad? Bueno, no digamos que el jefe, digamos que el dueño de la compañía. Tú vas y le dices al jefe de la compañía, oiga, ¿que usted qué le pasa? No crea que porque usted es el jefe, usted va a hacer lo que usted quiera. Usted me va a escuchar a mí. Ay, ¿tú quién eres? ¿Sabes qué? Lárgate. ¿Sí? Te estás poniendo con el jefe aquí mero mero y me vas a decir qué debo hacer y qué no debo hacer. A mí tú me llamas la atención y yo, sácate de aquí, vete, fuera. No te quiero más en mi compañía. ¿Correcto? Bueno, pues fíjese que Pablo, Pablo regañó a Pedro por el error que cometió. Entonces aquí en Gálatas 2, vamos a ver, Gálatas 2, vamos a ver. Gálatas 2 del 11 al 14, ¿ok? Dice aquí la palabra del Señor. Tiempo después, cuando Kefas vino a Antioquía, le enfrenté en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esa falsedad. Cuando advertí que no andaban derecho según la verdad del Evangelio, le dije a Kefas, delante de todos, si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a estos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que las personas no son justas como Dios las quiere por haber observado. Bueno, hasta ahí, en el 14, ¿sí? Pablo regaña a Pedro. Oye, ¿qué te pasa? Eres un hipócrita. ¿Por qué haces que esa gente, que son paganos, hagan lo que los judíos hacen? Y si no lo hacen, te retraes, te retiras, como avergonzándote de ellos. Eso no está bien, Pedro. Merece que te regañe. No se quitó el cinto y le dio unas porque ya era mucho, pero lo regañó. Pablo regañó a Pedro. Ay, al mero líder. Al que tiene la supremacía, la primacía, el primer lugar, a la base, al fundamento. ¿Cómo es posible que Pablo regañando a Pedro? Ahora, volvamos a esto. Recuerde que el jefe es el que pone las reglas. El jefe es el que dicta las leyes del lugar que liderea. ¿Sabe usted quién fue el que dio
la mayor parte de revelación de la fe de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y las reglas de conducta a la iglesia cristiana no fue Pedro, fue Pablo. ¿Sí? Pablo. Pablo, Dios le dio la sabiduría hasta de concesión. ¿Sabe qué significa concesión? Concesión significa conceder, dar. ¿Sí? Significa ceder. Eso significa concesión. Pablo dice que por vía de concesión de parte de Dios, Él da las leyes. Ahorita lo vamos a leer. Eso está en Primera de Corintios. ¿Sí? Vamos a ver. Primera de Corintios 7. Pablo está dando consejo a los corintios acerca del matrimonio. Está dando consejo de cómo vivir una vida marital. Vamos a ver. En el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 6 dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, no es mandamiento directo de Dios, sino por concesión. Vamos a leerlo en la versión latinoamericana, porque la que leía aquí es la versión Reina Valera. ¿Sí? 7, versículo... ¿Versículo que decía yo?